Existe un viejo dicho que reza que la tristeza solo puede encontrarse donde no existe el color. Pero yo les digo que la oscuridad más profunda puede habitar un lugar bañado por el sol más vibrante. Prepárense, porque están a punto de ser testigos de la increíble transformación de un hombre que vivía en el luto, justo en el corazón de uno de los barrios más coloridos de todo México. Esta no es solo una historia sobre artesanía y arcilla, es la prueba viviente de que la vida solo pierde su propósito cuando nuestra mente decide cerrar los ojos. ¿Qué harías si te dijeran que tu realidad externa, tu prosperidad, tu alegría, tu amor, es solo un reflejo exacto y sin retoques del paisaje interno de tu mente? El artesano don Rafael vivió esa verdad de la manera más dolorosa, atrapado en una neblina gris en medio del carnaval de colores de Puebla, hasta que un simple objeto de lata, un milagrito puro, lo obligó a encarar la más profunda y aterradora de todas las pérdidas, la pérdida de sí mismo. Este viaje de vuelta a la luz le revelará la llave maestra para su propia reconstrucción interior, y todo comienza con la decisión de barrer el primer polvo de su alma. ¿Están listos para descubrir cómo su perspectiva es el único color que le falta a su cuadro? ¡Órale! Antes de que sigamos clavándonos en los callejones y en el alma de Puebla, quiero saber desde dónde se está formando esta conexión mágica. Escriban aquí en los comentarios el nombre de su ciudad o país y aprovechen para suscribirse al canal, para que podamos construir juntos esta comunidad de buscadores de sentido. El calor humano que ustedes irradian es la primera luz que espanta la neblina. Ahora volvamos a la casa de paredes coloridas, pero de alma grisácea, de don Rafael. Don Rafael, de 60 y tantos años, no era solo un hombre, era una sombra silenciosa en el vibrante barrio de ceramistas en Puebla, México. Sus manos, que antes moldeaban el barro con la destreza y la pasión heredadas de generaciones, ahora pasaban el tiempo apoyadas en el alféizar de la ventana, observando el mundo exterior como si fuera una película vieja y muda. La vida afuera hervía. El sonido rítmico de la campana de la iglesia de San Francisco, el olor a chile ahumado y tortillas calientes que venía de la taquería de la esquina, y las risas alegres de los mariachis ensayando para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, para Rafael, todo parecía distante y sin vida, como si una capa invisible de polvo hubiera cubierto todos sus sentidos, aislándolo del calor vital que pulsaba en cada calle de adoquines de su amada ciudad. Su taller, adyacente a la casa y que un día fuera un santuario de colores y creatividad, se había transformado en un cementerio de proyectos incompletos y barro seco. Allí, en medio del desorden, reposaba un jarro inacabado, una obra maestra que había abandonado tras la pérdida de su esposa, un ícono cultural que planeaba regalar al pueblo. Ese jarro era más que arcilla, era el registro mudo de su interrupción emocional, el símbolo de una promesa de vida que no logró cumplir, y ahora solo una acumulación de polvo sobre su superficie irregular. La mayor tragedia de Rafael no era lo que había perdido, sino lo que se negaba a permitir que continuara, la chispa de la vida y de la creación que residía dormida en su espíritu. Su rutina era el epítome del estancamiento, una repetición mecánica de pequeños rituales diseñados para evitar la vida, en lugar de vivirla. Se despertaba tarde, no por sueño, sino por la fatiga de la inactividad. Su café era amargo, tomado en silencio, mientras sus pensamientos se agitaban en un ciclo vicioso de autorreproche y nostalgia. A los ojos del barrio, era un artista en luto, merecedor de respeto y silencio. Pero, en su interior, Rafael sabía que había algo más profundo, una rendición cobarde a la creencia de que su apogeo y su propósito se habían desvanecido con el pasado, dejándolo solo con la cáscara vacía de un gran maestro.
El verdadero conflicto de don Rafael era una batalla interna librada contra una fuerza poderosa, la voz del fantasma del pasado. Esa voz, insistente y astuta, le susurraba que cualquier esfuerzo ahora sería inútil, que el jarro que soñó nunca alcanzaría la belleza de las piezas de su juventud, y que la alegría colorida del barrio era una ironía dolorosa reservada solo para los demás. Esa negatividad era la arcilla más dura de todas, endureciendo su alma y transformando su taller, que debería ser su horno creativo, en una fría cueva. Era el precio de haber sustituido la acción por la observación pasiva, permitiendo que la inercia se convirtiera en el nuevo Dios en su altar personal. A pesar de su reclusión, había un pequeño faro que se empeñaba en penetrar la oscuridad. Su nieta, Clara, una niña de apenas 7 años, con ojos de esmeralda y una fe inquebrantable. Clara no entendía el luto de los adultos, pero sentía la ausencia del brillo en los ojos de su abuelo. Todos los días, antes de ir a la escuela, visitaba la puerta cerrada del taller, dejando un pequeño trozo de esperanza. No era un juguete, ni un dibujo. Eran pequeñas ofrendas silenciosas, gestos de cariño puro, que buscaban romper la muralla de hielo que se alzaba alrededor del corazón del viejo maestro. La empatía de Clara no venía de palabras, sino de gestos humanos y pequeños detalles. Ella sabía que su abuelo amaba el olor a incienso de copal usado en las festividades, y sutilmente colocaba pequeñas ramitas secas cerca de su ventana, esperando que el aroma alcanzara su alma. Ella nunca pedía nada, solo ofrecía una presencia silenciosa. Era ese el dolor humano de don Rafael. Deseaba la conexión, deseaba el calor de la familia y de la creación, pero el miedo paralizante de fallar de nuevo, de ver su nuevo trabajo ser rechazado por el mundo o por él mismo, lo mantenía encadenado a la seguridad fría de la soledad y el abandono. El detalle más íntimo de su condición era el polvo. El polvo acumulado en las herramientas de barro era el espejo de su mente desorganizada. Un día, tomó un pincel y sin pensar limpió la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en un pequeño cuadro en la pared, un acto casi inconsciente de devoción. Por un instante fugaz, el rostro de la Virgen pareció mirarlo de vuelta con una serenidad que él no sentía desde hacía años. Esta brecha minúscula, este lapso de reflexión en medio de la apatía, señalaba que la lucha aún no estaba perdida. Bastaba un toque, un pequeño empujón, para que la fortaleza interior se abriera y el maestro resurgiera de las cenizas. Aquella mañana particular, el ritmo monótono de don Rafael fue roto por un objeto sutil, pero poderoso, que yacía sobre su banco de trabajo polvoriento. No era la pieza de cerámica, ni el pincel. Era un milagrito de latón pulido en forma de un corazón humano, de esos pequeños amuletos de fe que los fieles llevan para agradecer o pedir gracias en los santuarios. Clara, su nieta, lo había dejado allí, un regalo mudo en medio del caos de la inactividad. La luz de la mañana, que don Rafael intentaba ignorar, incidió directamente sobre el pequeño corazón de metal, haciéndolo brillar con un reflejo cálido e intenso, como si estuviera pulsando. La visión del milagrito lo golpeó con la fuerza de una revelación. Aquel pequeño corazón de latón, simple y brillante, contrastaba violentamente con la frialdad del barro seco y polvoriento a su alrededor. Don Rafael sintió una incomodidad física, un nudo en la garganta que hacía mucho no sentía. No era tristeza, era vergüenza. La fe pura y el amor incondicional de Clara habían materializado un cuestionamiento silencioso. ¿Cómo un hombre que pasó la vida dando forma y color a objetos bellos y sagrados había permitido que su propio corazón se transformara en una pieza vacía, cubierta de polvo y sin brillo? Él lo tomó. El metal era ligero, pero el peso simbólico del acto de Clara era inmenso.
El gesto de la nieta no pedía nada, pero exigía todo: su presencia, su esencia. El acto de dejar el corazón de lata sobre el banco, precisamente al lado del jarro de barro inacabado, era un ultimátum poético. Aquel jarro, destinado a ser un recipiente de agua y vida, estaba ahora seco, rajado por dentro por la falta de uso y propósito. El milagrito era la semilla del cambio, plantada en el suelo más árido, esperando solo un pequeño acto de voluntad para germinar y marcar la diferencia. La duda moral y emocional lo consumió en ese momento. ¿Sería capaz de honrar la fe de la nieta? Él había renunciado a sí mismo, pero ahora veía su abandono reflejado en la pureza de un corazón de niño. La voz del fantasma del pasado intentó una vez más susurrar la inutilidad del esfuerzo, pero, por primera vez, Rafael dudó. Notó los colores vibrantes del metal y los comparó mentalmente con la paleta de esmaltes que yacía sellada en una caja en el rincón más oscuro del taller. El color lo llamaba de vuelta, pero la inercia, como arena movediza, lo jalaba hacia abajo, desafiando su voluntad. La duda se transformó en un momento de introspección dolorosa. Se preguntó si el problema estaba en el barro, en la técnica, o si era puramente en la lente, a través de la cual veía el mundo. Sus ojos se habían acostumbrado a la palidez de su taller y había proyectado esa palidez sobre toda su existencia. El milagrito de Clara era el espejo que necesitaba para ver la verdad. La vida en el barrio no había perdido el color. Él había perdido la capacidad de verla, permitiendo que la tinta de la negatividad manchara su visión. Impulsado por una fuerza que hacía mucho estaba dormida, don Rafael extendió la mano vacilante y tocó el jarro inacabado. La superficie áspera y fría del barro seco, que antes parecía un reposo eterno, ahora lo repelía. Era la primera interacción física con su trabajo en meses, un contacto que simbolizaba la ruptura de un largo ayuno creativo. El polvo que se levantó de sus dedos era la metáfora de un dolor dormido, listo para ser despertado y finalmente barrido. La tensión se construyó en un pequeño pero significativo gesto. Don Rafael no tomó el jarro para modelar, lo tomó para limpiarlo. Con un trozo de trapo viejo, comenzó a remover la capa de abandono, revelando la forma sutil y la promesa de belleza que estaba allí bajo la suciedad. El polvo caía al suelo con un sonido seco, y a cada movimiento, la luz que entraba por la ventana parecía más brillante. Se detuvo, el trapo aún en la mano, mirando el jarro. ¿Qué haría mañana? Si lo limpiaba por completo, se vería obligado a finalizarlo. El corazón de lata brillaba a su lado, esperando. El microcliffhanger era la decisión de tomar la primera herramienta de modelado. La primera prueba de don Rafael no fue tomar el barro nuevo, sino enfrentar el desorden del taller. La limpieza comenzó como un acto de negación, un intento de posponer la confrontación real con el jarro inacabado. Sin embargo, el barrido se reveló como un ritual purificador. Cada telaraña removida, cada montón de polvo barrido hacia la puerta, representaba un pensamiento limitante siendo descartado. Encontró pinceles endurecidos, recuerdos de tintas vibrantes que ahora parecían exigir vida. El ritmo era lento, casi meditativo, y a cada metro cuadrado conquistado, un pequeño espacio de luz física y mental se abría, permitiendo que la luz de oro de la mañana, que antes ignoraba, alcanzara el interior. Mientras limpiaba, redescubrió su torno de alfarero. Detenido y polvoriento, el torno era un poderoso símbolo de potencial no realizado. Recordó el sonido suave y rítmico que el movimiento giratorio producía, el sonido que acompañaba sus mejores creaciones, y sintió una punzada de nostalgia. Se sentó y lo tocó. Estaba frío. La lección implícita era clara: el movimiento genera calor, y el estancamiento solo congela el alma.
La decisión de encender el torno, incluso por un breve momento, sería la confirmación de que estaba dispuesto a girar su vida hacia una nueva dirección. El primer test real de voluntad vino con la organización de su paleta de esmaltes. Los colores vibrantes, el azul cobalto que recordaba las aguas de Cancún, el amarillo fuerte de las flores de cempasúchil y el rojo intenso de Puebla, estaban atrapados en botes cerrados. Eran metáforas de la alegría que había sellado dentro de sí. Abrir los botes fue un acto de valentía, pues el olor a esmaltes y tintas lo invadió, trayendo consigo la memoria vívida de su apogeo creativo. La tensión era la de enfrentar la grandeza pasada, pero la recompensa era la promesa de un futuro colorido. En un día particularmente difícil, cuando la duda amenazaba con paralizarlo, escuchó el familiar y rítmico silbido del vendedor de camotes que pasaba por la calle. El camotero era un sonido constante en el barrio, pero él había dejado de oírlo. En ese momento, el sonido no era solo un anuncio de comida, era un recordatorio del ritmo terco y constante de la vida. La vida continúa, insistente, tocando su silbato, independientemente de nuestra inactividad. Rafael se dio cuenta de que no necesitaba grandes eventos para moverse, solo necesitaba sintonizarse con la persistencia de las pequeñas rutinas de la vida. Finalmente se dedicó al jarro inacabado. No lo destruyó, ni lo abandonó de nuevo. Lo estudió. El jarro era imperfecto, pero su forma contenía la promesa original. Comenzó a alisar las imperfecciones con cuidado casi irreverente, sintiendo la textura áspera y fría. Notó que la mayor belleza del barro reside en su maleabilidad, en su capacidad de ser corregido. Si el barro podía ser rehecho, ¿por qué no su propia mentalidad, rígida y quebradiza? La introspección lo llevó a comprender que la perfección no está en la ausencia de fallas, sino en la voluntad de corregirlas. Decidió que la pieza necesitaba un nuevo elemento, algo que simbolizara la renovación. Su mente, antes vacía, comenzó a proyectar patrones y diseños inspirados en la iconografía talavera que tanto amaba, pero con un toque personal y moderno. El barro comenzó a responder a sus manos, calentándose bajo el toque firme y reencontrado. La tensión era la de crear algo nuevo, sin ser engullido por la sombra del pasado. Sentía que estaba cosiendo un desgarro en el tiempo, uniendo al maestro de ayer con el aprendiz de hoy, en un acto de humildad creativa. Cada mañana, en lugar de mirar la vida a través de la ventana empañada, abría el postigo. El sonido del barrio, las conversaciones en español, la radio tocando cumbia y el olor a café, invadía el taller. Esta exposición a la luz y al ruido era una forma de forzarse a conectarse, una terapia de inmersión. Se dio cuenta de que la oscuridad prospera en el aislamiento. La acción de abrir la ventana era un pequeño gesto físico que representaba una gran apertura mental, una invitación silenciosa para que la vida entrara y participara en su reconstrucción. Un día, al lado del milagrito de Clara, encontró un pequeño bote de arcilla fresca que ella había dejado. Clara no hablaba, actuaba. Rafael miró la arcilla maleable y sonrió por primera vez en meses. La sonrisa fue breve, casi un espasmo, pero real. Tomó la arcilla blanda y, con un único movimiento fluido, modeló una pequeña mariposa, un símbolo de metamorfosis y vuelo. La horneó en su pequeño horno. La mariposa era la lección. La transformación exige fuego, pero el resultado es la libertad y la belleza que emerge de la crisálida. La siguiente prueba fue la pintura. Dudaba en usar el rojo pasión y el azul intenso. Su mano temblaba. Comenzó con colores suaves, grises y blancos discretos, como si todavía tuviera miedo de la alegría. Pero al mirar la mariposa de arcilla, recordó el color de los ojos de Clara. El color era sinónimo de vida y fe. Mojó el pincel en el azul cobalto más fuerte y trazó la primera línea sobre el jarro.
El impacto del color vivo fue chocante y liberador. El color no era externo, era la manifestación de una decisión interna. La jornada de don Rafael era de pequeños pasos y grandes confrontaciones mentales. Luchaba no contra la arcilla, sino contra la voz interna que lo ridiculizaba. ¿Quién te crees que eres? Retomando esto ahora, vas a fallar de nuevo. Se detenía, respiraba y miraba el milagrito. El corazón de lata era un escudo contra la negatividad. Percibió que la mentalidad de fracaso es un barro sin fuego que no endurece, sino que solo se deshace al menor toque de la crítica. Estaba quemando esa mentalidad, día tras día. El taller comenzó a oler a vida. La tierra húmeda de la arcilla nueva, el barniz de los esmaltes y sutilmente el olor a copal que Clara dejaba en el umbral. El olor es la memoria del cuerpo. Estaba reintroduciendo olores de alegría y trabajo, sustituyendo el olor a abandono. El taller era su nuevo mapa mental, donde cada sentido era un recordatorio de que la vida es sensorial y debe ser plenamente experimentada, y no solo observada a la distancia. Notó que la luz del sol, al tocar la pared pintada de amarillo huevo de su casa, creaba un efecto de luz de oro que nunca antes había reparado. Su mente estaba buscando el gris, pero el universo ofrecía el dorado. El mundo no cambió. El filtro en sus ojos, sí. La percepción era la clave. Comenzó a incorporar ese tono dorado en su jarro, usándolo como un color de transición, simbolizando el despertar de la conciencia. En un momento de profunda introspección, entendió la metáfora de las semillas. El milagrito de Clara era una semilla. La arcilla era una semilla. Sus pensamientos positivos eran semillas. Había regado el jardín de su mente con el veneno de la autocompasión por demasiado tiempo. Ahora estaba eligiendo sembrar y regar la esperanza, y la primera flor era el jarro que lentamente tomaba forma y color. Comenzó a conversar mentalmente con el jarro, como un viejo amigo. Serás fuerte, tendrás color. Llevarás vida, pensaba, proyectando en la pieza la fuerza que deseaba para sí mismo. La pieza ya no era un memorial a su pérdida, sino un manifiesto de su redescubrimiento. El arte se convirtió en su lenguaje de curación y el proceso en su camino de vuelta a casa. El ritmo de su vida comenzó a alternar. Momentos de narración tranquila, mientras trabajaba en la delicadeza de las pinceladas, eran seguidos por frases cortas de impacto cuando superaba un obstáculo mental. La paciencia es la arcilla. El color es la decisión. Estaba escribiendo su propia historia de superación en la superficie del jarro, usando los colores como las palabras que no podía decir. La comunidad comenzó a notar el cambio. El vecino panadero comentó sobre la luz encendida en el taller. Las señoras que hacían tamales sentían el olor a horno de cerámica de nuevo. Don Rafael no estaba buscando aprobación, pero el retorno silencioso a la comunidad era el primer reconocimiento externo de su revolución interior. El cambio que había hecho era tan real que estaba alterando la atmósfera de su entorno. Comenzó a oír la música, no solo la cumbia de la calle, sino la melodía dentro de sí, el ritmo de su propia respiración y el sonido del pincel sobre el barro. La música era la prueba de que su espíritu se estaba alineando con la armonía universal. La vida no es silenciosa. Somos nosotros los que nos volvemos sordos cuando cerramos el corazón. El milagrito de latón ahora reposaba al lado de una pequeña palangana de agua fresca. El agua, el elemento de la purificación y de la fluidez, contrastaba con el barro seco de su pasado. Usaba el agua para limpiar los pinceles y para suavizar la arcilla, entendiendo que la fluidez es la antítesis de la rigidez mental que lo había aprisionado. La lección: sé como el agua, que se adapta a cualquier recipiente, pero nunca pierde su esencia. La etapa final antes del clímax era la aplicación del barniz.
El barniz sella el trabajo, dándole el brillo final y la resistencia. Sabía que el barniz en la pieza de barro era el equivalente a la serenidad en su alma. Era la aceptación de que la obra estaba completa, con sus imperfecciones, pero radiante. Estaba listo para sellar su pasado, no para olvidarlo, sino para protegerlo con la luz de su nueva perspectiva. En este punto de la jornada, don Rafael está descubriendo lentamente que cada pincelada de color es una elección de perspectiva. Si crees que la reconstrucción interior es un proceso lento, pero que todo sucede por algo y que tu fe es tu mayor milagrito, cuéntanos en los comentarios cuál es tu color favorito de esperanza. Nuestro compartir es la arcilla que nos une. El momento del clímax no ocurrió bajo el brillo del sol, sino en la penumbra silenciosa de su taller, justo después de la última quema del jarro. El silencio era tan denso que se podía oír el sutil siseo del enfriamiento de la cerámica. Don Rafael se acercó al horno, el calor aún emanando como un abrazo final de la fragua. El aire olía a tierra cocida y triunfo contenido. Retiró la pieza con los guantes, y el jarro, ahora con la superficie lisa y el barniz brillante, estaba cálido, vibrante y completo. Este no era solo un jarro de cerámica, era la materialización de su mente reformada, la prueba táctil de que el fuego purifica lo que la inercia destruye. Lo colocó sobre el banco que había limpiado meticulosamente, al lado del milagrito de latón. El corazón de lata y el corazón de barro quemado se miraban. El jarro no era perfecto en el sentido técnico. Había pequeñas variaciones en el color, marcas sutiles del proceso de modelado y de la lucha. Pero era perfecto en el sentido simbólico. El azul cobalto era más profundo, el amarillo oro más resplandeciente, porque habían nacido de la oscuridad y la confrontación. La belleza residía en la historia de su superación y no en la ausencia de fallas. Era una oda a la resiliencia del alma. La escena era profundamente sensorial. Don Rafael pasó los dedos sobre el barniz, sintiendo la dureza y el brillo. El jarro estaba liso y podía ver su propio reflejo distorsionado en la superficie curva y colorida. Allí, en esa imagen reflejada, ya no vio al viejo maestro recluso y amargo, sino a un hombre reconstruido, con arrugas de sabiduría y un brillo en los ojos. El sonido de su respiración, antes pesado, ahora era ligero y regular. Sintió el peso de la cerámica, un peso de significado, ligero en sus manos, pero inmenso en su corazón. La mayor tensión emocional no era sobre la estética de la pieza, sino sobre su aceptación personal. Cerró los ojos y permitió que la memoria de su pérdida lo invadiera, no con dolor, sino con un cariño melancólico y pacífico. La revelación vino de forma íntima. El jarro no era un intento de revivir el pasado, sino una afirmación de que el futuro era posible, no a pesar del dolor, sino cargándolo como parte de su forma. Había finalmente integrado el luto a su vida, transformando la sombra en un nuevo matiz de color. El momento culminante fue un gesto simple. Don Rafael tomó el pincel de oro que había guardado por años y con la mano firme trazó la firma de maestro en la base de la pieza. Pero debajo de su nombre dibujó una pequeña mariposa en honor a la fe de Clara y a su propia metamorfosis. La firma no era una marca de propiedad, sino un certificado de presencia, la prueba de que el artesano había regresado a la vida, más sabio y más colorido. Entendió que el jarro era un espejo de su mente. Cuando su mente estaba gris, el jarro estaba inacabado. Cuando él escogió el color, el jarro se coloreó. Él no había moldeado el jarro, él había moldeado su perspectiva. El milagro no estaba en la arcilla, sino en la decisión de cambiar el pensamiento que lo aprisionaba. La fuerza opositora, el fantasma del pasado, se desvaneció en un susurro inaudible. La decisión final de Rafael fue un acto de profunda liberación.
Tomó el milagrito de latón y lo colocó delicadamente dentro del jarro, sellando para siempre la fe de su nieta con su obra de redescubrimiento. Era el reconocimiento de que la gracia o la chispa inicial vino de fuera, pero el trabajo de transformación se hizo por dentro. Se quedó allí, por un largo momento, observando la pieza bajo la luz tenue, sintiendo una serenidad que no era ausencia de emoción, sino la armonía de todas ellas. La tensión se disolvió en alivio. El conflicto estaba resuelto, no por un evento externo, sino por su propio e intransferible acto de reforma mental. El clímax no fue un grito, sino un silencio profundo de quien finalmente encuentra el camino de vuelta a casa. La consecuencia emocional y simbólica del despertar de don Rafael fue inmediata. No necesitó un gran evento para anunciar su vuelta. La paz que había reconstruido internamente irradiaba de él. El jarro completo sobre el banco era el nuevo sol del taller, pero la verdadera transformación estaba en la forma en que se movía. Los pasos eran ligeros, la mirada estaba enfocada y el silencio ya no era opresivo, sino acogedor. Había cambiado la carga del estancamiento por la ligereza del propósito reencontrado, comprendiendo que la serenidad no es un regalo, sino una conquista diaria. Su primera acción, tras la finalización de la pieza, fue simbólica y liberadora. Con una sonrisa suave, caminó hasta las ventanas empañadas de su taller y las abrió de par en par. El polvo que antes impedía el paso de la luz, ahora era llevado por el viento fresco de la mañana. El ruido del barrio, el toque de la campana y las conversaciones, que antes parecían una perturbación distante, ahora eran la sinfonía de la vida, y él era, finalmente, un participante. La luz de oro invadió el ambiente, bañando las paredes con un calor dorado que transformó el taller grisáceo en una cámara de reflejos vibrantes. La transformación del protagonista era visible, pero la esencia del mensaje residía en su simplicidad. Don Rafael no cambió el mundo, simplemente cambió el lente con que lo veía. El barrio continuaba con sus problemas y sus alegrías, pero él ahora estaba sintonizado con la frecuencia de la esperanza. Ya no estaba esperando por un milagro externo, él se había convertido en el milagro. El olor a pan de muerto, que anunciaba las próximas festividades, finalmente alcanzó sus sentidos. No como un recuerdo de pérdida, sino como la promesa cíclica de la vida. La explicación del significado de la jornada era clara. La verdadera revolución no está en la arcilla que se rompe, sino en la mente que se dobla a la nueva perspectiva. Rafael aprendió que la apatía era solo una defensa contra el dolor, pero que el único camino hacia la alegría era a través de la confrontación valiente y colorida de la vida. Había redescubierto el fuego de la creación, entendiendo que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se reconstruye activamente, pincelada por pincelada, pensamiento por pensamiento. El desenlace no podía ser solitario. La primera persona en entrar en el taller renovado fue Clara. Se detuvo en el umbral de la puerta abierta, los ojos de Esmeralda abiertos de sorpresa por la luz y el color. El milagrito de latón ya no estaba en el banco, pero la fe estaba allí. Rafael extendió las manos, invitándola a acercarse. La niña corrió al abrazo del abuelo y la conexión fue la recompensa emocional más profunda. La alegría del intercambio, la sanación a través del amor puro y la validación de que él estaba de nuevo en su lugar en el mundo. Él la condujo hasta el jarro finalizado, la pieza ahora resplandeciente en azul cobalto y oro. No necesitó explicar la jornada, la pieza hablaba por sí misma, cargada de vida e historia. Aquel jarro, que antes era la tumba de su esperanza, era ahora un faro de paz para la comunidad. Don Rafael se había transformado de un recluso melancólico en un faro de sabiduría, enseñando con el ejemplo que la mayor arte de la vida es la capacidad de reintroducir color y propósito a la existencia, comenzando con el lienzo de nuestra propia mente.
La historia se cierra con serenidad y claridad, conectando el final con el inicio. El hombre que observaba la vida a través de una ventana empañada ahora está bañado en la misma luz que ignoró por tanto tiempo. El mensaje final es una invitación. Tu realidad externa te está esperando para que cambies el filtro de tu mente. El barrio de Puebla, vibrante y eterno, prueba que el color siempre estuvo allí. Bastaba que el artesano don Rafael y ahora tú elijan verlo. La reconstrucción de la paz interior es el mayor milagrito que puedes realizar. Si esta historia de color, barro y redescubrimiento tocó tu corazón y te inspiró a limpiar el polvo de tu propia mente, suscríbete y compártela con alguien especial que necesita una nueva luz en su vida. Deja tu opinión en los comentarios. Juntos, somos el color más vibrante en el barrio de la vida. La